Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que nos escuchan domingo a domingo, muy buenos días, Dios los bendiga. Si uno supiera que algo está por venir, por acontecer, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos prepararnos. En la vida se van a presentar muchas situaciones o acontecimientos sin ninguna advertencia y a muchos nos puede agarrar desprevenidos. Ahora mismo, la situación que estamos viviendo nos ha agarrado por sorpresa. No creo que ninguno de nosotros se haya imaginado que esto podía darse y no sabemos hasta dónde llegarán las cosas, pero Dios sí lo sabe. Hay acontecimientos que se mencionan en la Biblia que se darán en el futuro. No sabemos cuándo, no sabemos la fecha, pero muy al contrario de lo que está sucediendo ahora en nuestro país y en el mundo. Dios no quiere que sus hijos estemos desprevenidos, no quiere que seamos sorprendidos por las cosas que han de acontecer. Y por eso nos advierte, para que estemos preparados. Y sobre estas alertas es que voy a hablar esta mañana. La prédica de hoy se titula Preparaos para el día del Señor. Leamos 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 11. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos das. Gracias por la bendición que tenemos de poder escuchar y meditar en tu palabra. Amado Padre, te damos gracias porque en medio de todas las cosas que podemos estar pasando, Señor, tú eres quien nos fortalece y quien nos sostiene, porque tú eres fiel a tus promesas. Prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así ha sido, Señor. Así ha sido y lo podemos ver. Te pedimos, amado Padre, en este momento que vamos a estudiar tu palabra, que abras nuestro entendimiento y prepares nuestro corazón para oír lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, en el pasaje que hemos leído, se está dirigiendo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica en el tiempo de Pablo era una ciudad muy importante y próspera. Incluso llegó a convertirse en la capital de la provincia de Macedonia, que está en Grecia. La mayoría de los creyentes en Tesalónica eran de origen gentil y muchos de ellos eran nuevos en la fe. A pesar que Pablo les había enseñado muchas cosas, les había hablado acerca de muchos temas durante el tiempo que había estado con ellos, ahora Pablo les va a enviar una carta para aclarar dudas que ellos tenían. Pablo estaba preocupado por ellos porque habían varios asuntos que a los hermanos les estaba perturbando, que los estaba angustiando. Una de esas preocupaciones era con respecto a una posible desventaja que podrían tener los creyentes que ya habían partido, que habían muerto, con respecto a los que estarían vivos en el momento de la venida de Cristo. Pablo les va a explicar acerca de las cosas y este tema lo vimos hace algunas semanas atrás. Ahora, en el capítulo 5, vemos que los hermanos de Tesalónica
también tenían curiosidad de saber sobre el tiempo exacto de la venida de Cristo, el tiempo en el que ese gran evento tendría lugar. Pablo les va a decir: hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Esta expresión, los tiempos y las épocas, es un hebraísmo. ¿Qué es esto? Un hebraísmo es una expresión tomada del idioma hebreo para usarla en cualquier otro idioma. El Señor Jesús vemos que utilizó esta expresión para contestar la pregunta que le hicieron sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 6. Allí le preguntaron: ¿restaurarás en ese tiempo el reino de Israel? Jesús le respondió en el versículo 7: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esta expresión, los tiempos y las épocas. Aquí encontramos dos palabras griegas que ambas tienen que ver con tiempo. Encontramos la palabra cronos y la palabra kairos. El versículo dice: con respecto a los tiempos. Aquí encontramos la palabra cronos. Y a las épocas. Aquí aparece la palabra kairos. La primera palabra, cronos, tiene que ver con un tiempo visto en su amplitud, es decir, en su extensión. Podríamos decir como una secuencia de momentos. Mientras que kairos es más explícito, se refiere al tiempo presente inmediato. En singular, esta última palabra, kairos, sería el día y la hora. En plural, y hablando específicamente del panorama escatológico, se refiere al periodo en el que el hombre podría pensar o imaginar que sería la venida de Cristo. Cuando nosotros oímos de un día, estamos hablando acerca del día del Señor, pensamos en un día de 24 horas, pero en la Biblia no necesariamente es así. Por ejemplo, si hablamos de la última semana de Daniel, la semana 70, podríamos pensar que se está tratando o que está hablando acerca de 7 días, que son los días que tiene una semana. Pero en realidad no se trata de 7 días, sino que de 7 años. Lo que los discípulos querían saber cuando le hacen la pregunta a Jesús, y también acerca de la pregunta o de la curiosidad que tenían los hermanos de Tesalónica y que se lo hacen saber a Pablo, era que ellos querían saber cuándo exactamente sucederían estas cosas. Pablo no tenía la intención de responder a esa pregunta, a esa curiosidad que tenían estos hermanos. Y por eso les dice: no tenéis necesidad de que se os escriba nada. La intención de Pablo era simplemente reiterarles lo repentino, lo inesperado que sería ese día. Pablo ya les había hablado sobre este tema. Por eso sentía que no había necesidad de volver a repetir lo mismo. Pero vemos en el versículo 2 que Pablo se da cuenta que los hermanos tenían dudas, necesitaban que se les explicara un poco más acerca de este tema, por lo que les va a decir: vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pablo les recuerda lo que ya les había enseñado antes y por eso le dice: ustedes sabéis, conocen muy bien esto, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón no avisa, sino que toma al dueño de casa por sorpresa. No le envía una nota de advertencia diciendo: mañana a tal hora y tal hora iré a visitarte, esconde bien tus objetos de valor. No, sino que se presenta de forma repentina e inesperada. Y de igual manera, de ese modo será también la venida del día del Señor, de forma repentina e inesperada. ¿A qué se refiere el día del Señor? La expresión el Señor en el Nuevo Testamento se refiere a Jesucristo, y con respecto a ese día se refiere sin duda alguna al gran día del Señor, es decir, al día de su retorno para juzgar al mundo. Esta expresión, el día del Señor,
ha sido tomada del Antiguo Testamento, donde no solamente se refiere al día del juicio final, sino que también se usaba en ocasiones cuando Dios visitaba a su pueblo. Versículo 3. Leamos. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Cuando la gente esté diciendo eso, cuando esté diciendo todo está en paz y tranquilo, dice la palabra, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción. ¿A quiénes se refiere con ellos? A los incrédulos. Aunque ese día, hablando del día del Señor, vendrá repentinamente sobre cristianos e incrédulos, solo los incrédulos serán sorprendidos por su llegada. Nosotros, los creyentes, no deberíamos ser sorprendidos porque conocemos la verdad, porque Dios nos lo dice en su palabra, porque Dios nos advierte a que estemos alertas. Al inicio hice una pregunta. ¿Qué harías si supieras que algo está por venir? Estaríamos alertas. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que estemos preparados, alertas, con los ojos abiertos. Y aunque no sepamos cuándo será el día, debemos estar alertas a las señales de su venida. Pablo va a decir, cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Fíjense que hay un organismo mundial que habla mucho sobre la paz. Es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Ese es su objetivo. Ustedes lo pueden verificar entrando a su página de internet. Cualquiera diría, pero ¿qué problema hay con eso? Bueno, todos queremos vivir en paz, todos queremos que haya paz, pero la paz que se está buscando en este momento, que la paz que se está buscando en el mundo, no es como lo que nosotros nos imaginamos. Esa paz tiene que ver con control, con tener control sobre la gente. Lo que la ONU pretende es unificar las cosas, unificar al mundo, eliminar, borrar las fronteras, crear un sistema de identificación global. Y sobre eso les puedo decir que desde el 2014 ya se ha empezado a trabajar en un sistema de registro global llamado ID 4D. El Banco Mundial ha invertido $1.000 millones para crear este sistema. Poco a poco, cada área de la vida se va unificando. Con la economía está sucediendo lo mismo. La pandemia ha hecho que las economías de muchos países se desplomen. ¿Y qué están haciendo los gobiernos? Prestando dinero. ¿De quién lo están prestando? Del Banco Mundial. ¿Y qué creen que va a suceder cuando los gobiernos no puedan pagar? Van a tener que obedecer todo lo que estos organismos mundiales les digan que hagan. De igual manera, se está trabajando en unificar las religiones del mundo. Cada vez hay más líderes que se unen en diálogos interreligiosos para lograr la paz mundial. En una conferencia llamada Caminos de Paz en Alemania hace unos años, el portavoz de la conferencia dijo lo siguiente: el mundo tiene necesidad de paz como de pan, y lamentaban que la globalización ha logrado unir la economía, pero no los corazones. Y dijeron, es necesario vivir y construir una unificación espiritual, respetando la diversidad a través de un diálogo constante y sin aislar nunca a nadie. Nuevamente, esto podría verse o parecer bien a mucha gente, pero no está bien. ¿A qué Dios estarán orando cuando se juntan todos estos líderes religiosos para orar por la paz mundial? Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 16, dice algo muy claro. ¿Qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Esa paz mundial
que el mundo está tratando de lograr no es una paz verdadera, es más bien algo peligroso. En el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo de Israel no estaba andando bien, se habían alejado del camino de Dios, y por más que el Señor les advirtió por medio de sus profetas que si no se arrepentían, que si no se volvían al Señor, iba a venir juicio sobre ellos, el pueblo oyó, pero no hizo caso. Continuaron en sus rebeliones, en sus maldades. Y los líderes religiosos y profetas, en vez de guiar al pueblo hacia el arrepentimiento, les prometían que habría paz y seguridad. El profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, les dijo en Jeremías capítulo 6, versículos 13 y 14, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Continuando con el pasaje que estamos estudiando, Pablo va a decir en el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Si bien es cierto que Pablo se está dirigiendo aquí a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, también Pablo, a través de estas palabras, nos está hablando a cada uno de nosotros. Pablo está diciendo, hermanos, ya no están en tinieblas, ya no están en oscuridad, ya no están en ignorancia como antes, para que el día del Señor, para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Ahora sois luz, luz en el Señor. Y así es, queridos hermanos, al venir a Cristo, eso es lo que hace el Señor en nosotros. Produce un cambio tremendo en nuestras vidas. Fíjense lo que dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 8, sobre cómo éramos antes y lo que ahora somos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Estas metáforas, tinieblas y luz, resaltan la transformación espiritual que sucede en un creyente, que va de las tinieblas del pecado y la muerte a la luz de la justicia y la vida. Los que no conocen de Cristo están en tinieblas, están rodeados por ellas, sumergidos en ellas, y esas tinieblas no les permiten ver, no les permiten entender las cosas de Dios. Y así estábamos todos nosotros antes de venir a Cristo, muertos espiritualmente. Pero gracias a Dios, ya no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora somos hijos de luz, hijos del día. Ahora podemos ver porque ya no estamos en tinieblas. Nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Versículos del 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Nosotros no podemos andar como las personas que no conocen de Dios, como los incrédulos. Pablo, al decir no durmamos como los demás, a lo que se refiere es a que no vivamos como si no hubiera de venir el día de juicio. No seamos como las vírgenes insensatas, que al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, y por no estar preparadas, no entraron con el novio a la fiesta de bodas. El Señor nos manda a que estemos atentos, vigilantes. Lucas capítulo 21, versículos 34 y 35 dice, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, es decir, de improviso. Versículo 35, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículos 9 y 10.
porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Dios, queridos hermanos, no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por eso. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor si fue Dios, Dios mismo, quien nos halló y nos salvó? Nosotros no vinimos al Señor, Él vino por nosotros. No fue nuestra propia iniciativa. A veces queremos pensar eso, pero no es así, porque nosotros antes de venir a Cristo estábamos muertos. Y así como un muerto físico no puede oír, un muerto espiritual tampoco puede oír la voz de Dios, a menos que el Señor le abra sus oídos. Es como Lázaro. Jesús tuvo que llamarlo, decirle, Lázaro, sal afuera. El Señor tuvo también que llamarnos a nosotros por nuestro nombre para que podamos levantarnos de donde estábamos. Es Dios quien abrió nuestros oídos espirituales para que podamos escucharlo y seguirlo. Efesios 2.1 dice, y Él, el Señor, os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios no nos ha destinado para ira. Pero fíjense lo que dice la palabra sobre los incrédulos. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3, versículo 6. Jesucristo murió por nosotros, para que podamos ser salvos al creer en Él. Ya no estamos más en tinieblas, ahora estamos en la luz, es decir, en Cristo, porque Él es la luz. Él es la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Y ahora que somos de Cristo, que le pertenecemos a Él, no importa si estamos despiertos o dormidos, es decir, vivos o muertos. Lo más importante es que estemos unidos a Él, que tengamos una relación con Cristo. No solo que hayas oído de Él, ya que eso no te salva. El oír de Cristo o el haber escuchado la palabra del Señor simplemente, pero sin haberlo recibido, no te salva. Creer en Él y aceptarlo como Señor y Salvador es lo que te hace salvo. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 dice, ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Fíjense, aquí Pablo está hablando a creyentes. Si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Así que estemos vivos o estemos muertos, del Señor somos. Los creyentes tenemos esa seguridad, queridos hermanos, la seguridad que viviremos eternamente. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Podemos morir físicamente, es algo natural, pero el día en el que el Señor regrese resucitaremos. Así que no importa si estamos despiertos o dormidos, es decir, vivos o muertos, cuando el Señor regrese, lo importante es vivir con esa actitud que menciona Pablo en esta carta que les escribe a los hermanos de Tesalónica. Lo importante es que estemos alertas, preparados para que el día del Señor, si es que aún estamos vivos en esta tierra, cuando eso suceda, estemos alertas y no seamos sorprendidos como un ladrón. Pero sobre todo, estemos expectantes, anhelando la venida del Señor, como estaban los creyentes de la iglesia primitiva. Y esa expectativa, la iglesia de Cristo no la debe perder. La iglesia del Señor debe estar anhelando, esperando la venida del Señor. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Muchas veces nos hemos olvidado de eso y vivimos como que si todo estuviese aquí en este mundo. Centramos nuestros ojos más aquí, cuando nuestros ojos tienen que estar puestos allá arriba, en las cosas celestiales.
Pablo termina diciendo en el versículo 11, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Pablo termina aquí con el mismo pensamiento que menciona en el capítulo 4, versículo 18, donde dice, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Pero Pablo aquí añade algo más, va a decir, edificaos unos a otros. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que nos edifiquemos, que nos levantemos unos a otros, que nos ayudemos como hermanos en Cristo que somos. Amado hermano, amado hermana, recuerden que en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, andemos como lo que somos, como hijos de luz, como hijas de luz. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por el regalo de la salvación, Señor. Gracias por habernos sacado de las tinieblas y habernos llevado a tu luz admirable. Dios bendito, sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Sigue cambiándonos, transformándonos, Señor, quitando todo aquello, Señor, que no te agrada, todo aquello, Señor, que está mal en nuestra vida, Señor. Sigues tú, Señor, haciendo tu obra en cada uno de nosotros, bendito Padre. Y ayúdenos a estar preparados, Señor, a estar alerta, Señor, para ese día, Señor, para ese día glorioso de tu venida, Señor. Sabemos que ese día será un día de juicio, Señor, sobre los habitantes de la tierra, Señor. Tu ira será derramada, Señor, sobre todos aquellos, Señor, que no te conocen. Pero nosotros, amado Padre, como hijos tuyos, Señor, tu palabra dice, Señor, que seremos guardados del día de la ira, Señor, que no hemos sido destinados para la ira. Amado Padre, te damos gracias, bendito Señor, porque eres tú quien nos guarda, porque eres tú quien nos protege, porque eres tú quien nos sostiene, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendito Padre. Y ten misericordia, Señor, de todos nuestros familiares, Señor, que aún no te conocen, para que no puedan partir de este mundo, Señor, sin conocerte. Gracias te damos por todo, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.